Yo la verdad que no preparé una gran clase, les digo que no es una gran clase, pero bueno, elegí para hablar. Ustedes saben que esto es patología vascular, que tiene mucho que ver también con la próxima clase, que yo no sé si ya está la teórica, pero que es patología cardíaca. Así que es como que está muy imbricado uno y otro. Lo que yo pensaba hacer era, bueno, hoy vemos algo de aterosclerosis fundamentalmente, que no lo van a ver en la teórica es de vasculitis, y correspondería verlo en la parte de macro y de micro. Así que ver un poco de aterosclerosis, y vemos el martes, ya tratar de retomar, hacerlo 2 veces por semana, y ver algo de corazón el martes, y si les parece el jueves, hacemos así una presentación con casos clínicos y con imágenes histológicas, como para que vayan reforzando también por ese lado ustedes. Así que bueno, si arrancamos con aterosclerosis, sabemos que la aterosclerosis es una patología que es muy frecuente, que es muy prevalente y que es una de las causas principales de mortalidad y morbilidad en todo el mundo. ¿Qué quiere decir aterosclerosis? Aterosclerosis es el endurecimiento de las arterias. La patogenia es multifactorial, por eso dice como que sigue siendo debatida, es multifactorial, hay muchas cosas que tienen que ver con la aterosclerosis, y actualmente es considerada un proceso inflamatorio crónico secundario a la acumulación de lípido en las paredes arteriales. Pero recuerden eso, es un proceso inflamatorio crónico, y los tiene que ayudar eso a pensarlo como una inflamación crónica con todas las, digamos, los mediadores del proceso inflamatorio crónico que vieron hasta ahora. Así que no es tan complicado para ustedes, ahora que saben inflamación crónica, poder hablar de aterosclerosis. Puede cursar con ciertas complicaciones, que las vamos a ir viendo, como es la trombosis, y afecta a elementos de la pared vascular y obviamente de las células inmunes, porque es un proceso inflamatorio. Esto es simplemente para que ustedes recuerden cómo es una arteria normal, la pared arterial normal. Ustedes saben que las arterias, de acuerdo a su calibre y a su composición, se van a dividir en arterias elásticas y musculares. Las elásticas van a ser las arterias de gran calibre, como la aorta, y las musculares van a ser más de tipo distributiva, como son, por ejemplo, las carótidas, las popliteas, las coronarias. ¿Y cómo están compuestas las arterias? Tienen una íntima, que es una capa de un endotelio, una capa epitelial endotelial. Estas células endoteliales tienen ciertos mecanismos antitrombóticos, está bien próximo a la luz y por lo tanto se embebe del contenido hemático para la oxigenación, estas células endoteliales. Posee una lámina elástica interna, que esto sí va a variar de acuerdo a si la arteria sea muscular o si es una arteria elástica. Posee una capa media que va a estar formada por células musculares lisas y matriz extracelular. También esta capa va a variar justamente si es una arteria elástica o si es una arteria muscular. En la arteria elástica, además, dentro de esta capa muscular, vamos a tener una red importante de fibras elásticas. La lámina elástica externa y finalmente la adventicia. En la adventicia lo que vamos a tener va a ser la vasa vasorum, que son los vasos que van a nutrir la pared arterial, y la vasa nervorum, que se encargan de la inervación de los vasos arteriales. Esto es un esquema, también un corte transversal de lo que sería la pared arterial, desde la luz, que es lo que es más superior, hacia la adventicia, y vemos a la izquierda lo que es una arteria elástica, como por ejemplo la aorta o los grandes troncos, que tiene un plexo de fibras elásticas que es muy importante, además de la elástica interna y la elástica externa.
Y acá tenemos a la derecha una arteria muscular, como son, por ejemplo, las arterias coronarias, donde lo que va a predominar van a ser en la capa media las células musculares lisas. La aterosclerosis va a ser una enfermedad que va a afectar principalmente a las arterias elásticas y sobre todo a las arterias musculares. El endotelio en condiciones normales va a tener genes, digamos, que son ateroprotectores, es decir, el endotelio en condiciones normales va a evitar ya sea la trombosis, el depósito de trombos, o también el depósito de lípidos. Por eso hay áreas que son ateroprotectores. En general va a haber sustancias vasodilatadoras, sustancias antioxidantes como el óxido nítrico, anticoagulante y profibrinolítico. Y se va a mantener el tono vascular también por el óxido nítrico, por la prostaciclina, el tromboxano A2 y endotelinas. En general puede haber un tono vascular que puede haber cierta vasodilatación. Entonces, ¿qué es la aterosclerosis? La aterosclerosis va a ser el depósito de lípidos en la pared arterial, a nivel de la íntima y subintimal. Y esto va a ser la base de otras patologías. De acuerdo a en qué arteria se vaya a depositar este tejido adiposo, vamos a tener la enfermedad coronaria, vamos a tener accidentes cerebrovasculares, por las arterias cerebrales, y vamos a tener patología vascular periférica por las arterias de los miembros inferiores. ¿Y cuáles son los riesgos de desarrollar aterosclerosis? Los factores de riesgo pueden ser hereditarios, esto es una mayor tendencia a el aumento de colesterol, son las hipercolesterolemias familiares, con mutaciones del receptor de LDL, y tenemos también factores de riesgo adquiridos, que clásicamente es el tabaquismo, la hipertensión arterial, las concentraciones elevadas de colesterol, y acá faltaría la diabetes. Entonces, todas estas alteraciones lo que van a producir va a ser un daño en el endotelio vascular. Sumado al aumento de la concentración de colesterol, va a ser que a nivel donde se produzca el daño endotelial, va a aumentar el depósito de colesterol y va a dar lugar entonces a la placa ateromatosa. Tenemos entonces lo que llamamos factores de riesgo no modificables, es decir, que el individuo no puede hacer nada para mejorarlos o cambiarlos, como son los factores genéticos, esto que les decía de las hipercolesterolemias familiares, son personas que van a desarrollar ateromatosis y accidentes vasculares, ya sea cardíacos, cerebrales o de miembros inferiores, a edades más tempranas que la población general. Y hay otros factores que no son modificables, como es la edad. La aterosclerosis se va a manifestar predominantemente a nivel de la vida media, alrededor de los 50 años para arriba, y el sexo. Es más frecuente la aterosclerosis en los varones. Hay una situación en la cual los estrógenos, se dice que los estrógenos serían factores protectores en la mujer de la aterosclerosis, y por eso la aterosclerosis se incrementa, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas. Estos serían entonces factores de riesgo no modificables. Y los factores de riesgo en los cuales nosotros podemos tener intervención, ya sea como médicos o como conciencia propia, digamos, que son los factores de riesgo modificables, tienen que ver con la dieta. Una dieta rica en lípidos va a llevar a una hiperlipidemia, una hipercolesterolemia, y es un factor de riesgo importante para desarrollar aterosclerosis. El tabaquismo, otro factor de riesgo importante, la hipertensión arterial y la diabetes. A ver, alguien me está preguntando algo. No, fue sin querer, profe. Bueno, no hay problema. Bueno, entonces estos son los factores de riesgo modificables de desarrollar una aterosclerosis. Ay, me trabé. Bueno, la hiperlipidemia es el principal componente del colesterol sérico asociado a un mayor riesgo, corresponde a las lipoproteínas de baja densidad.
Esto ustedes lo habrán visto en fisiología. Es el colesterol malo que se llaman, las lipoproteínas de baja densidad. ¿Por qué? Porque estas lipoproteínas lo que van a hacer es transportar el colesterol hacia, no hacia el hígado para su degradación, sino hacia los tejidos periféricos. Y uno de esos tejidos periféricos son los vasos. En cambio, las lipoproteínas de alta densidad, que es la HDL, va a movilizar el colesterol desde los tejidos hacia el hígado. Entonces, altas concentraciones de HDL son protectoras, es lo que llamamos colesterol bueno, y altas concentraciones de LDL son proaterogénicas. La hipertensión también es un importante factor de riesgo, ya sea para el desarrollo de aterosclerosis por lesión endotelial, por alteración del endotelio vascular, y al desarrollo de complicaciones de la aterosclerosis, como ya vamos a ver, por trastornos en la pared vascular, donde hay una placa asentada, y esto puede llevar a complicaciones dentro de esa placa. El tabaco es también un factor de riesgo importante por el daño del endotelio también, y la diabetes también, por el aumento, la hipercolesterolemia, entre otras cosas, hace que la diabetes sea un factor de riesgo importante para la ateromatosis. Y como ustedes vieron, los diabéticos son personas que habitualmente sufren infartos y tiene que ver con el aumento de la ateromatosis. Hay otros factores de riesgo que no son tan importantes como los que nombramos, pero, por ejemplo, la inflamación tiene mucho que ver con la aterosclerosis. De hecho, dijimos que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico, secundario a el depósito de colesterol, así que la inflamación, el estado inflamatorio, como se da, por ejemplo, en el síndrome metabólico. Recuerde que el síndrome metabólico era un síndrome con aumento de hipercolesterolemia, con resistencia a la insulina, y es un proceso inflamatorio crónico que por lo tanto tiene que ver también con la ateromatosis. La hiperhomocisteinemia también es otro factor de riesgo, el síndrome metabólico, como ya dijimos, las lipoproteínas A es un factor de riesgo independiente del colesterol, y siempre los factores que afectan la hemostasia, es decir, los factores protrombóticos van a ser también responsables de algún grado de mayor riesgo para la aterosclerosis. Bueno, acá en cuanto a la inflamación crónica, muchas veces se utiliza, digamos, a la proteína C reactiva, que si ustedes recuerdan, cuando veíamos inflamación, era una de las proteínas de fase aguda, que era secretada por el hígado, y se utiliza muchas veces para hablar, digamos, del riesgo que va a tener una persona de sufrir un evento vascular secundario al nivel de proteína C reactiva. Perdón. Se segregan las células de la íntima aterosclerótica, permite estimular las células endoteliales locales e inducir un estado pretrombótico e incrementa la adhesividad del endotelio hacia los leucocitos. Bueno, la hiperhomocisteinemia, esto también se sabe que es un factor de riesgo, el síndrome metabólico, las lipoproteínas, que es independiente del nivel de colesterol, y obviamente todo lo que sea protrombótico, que va a ser mayor riesgo tanto para digamos, por el flujo turbulento que se va a ocasionar en las vasos arteriales, tanto para la formación de la placa como para las complicaciones. Bueno, ¿y cuáles son los eventos? Primero, la disfunción endotelial. Sabemos que el endotelio normal tiene propiedades trombócito resistentes, y eso se va a dar a través de, sobre todo, del óxido nítrico, la formación de óxido nítrico en el endotelio vascular, que va a ser vasodilatador, inhibidor de la agregación plaquetaria, inhibidor de la proliferación de las células del músculo liso vascular, que es otra de las cosas importantes en la génesis de una placa ateromatosa, inhibidor también de la interacción de los leucocitos con el endotelio, es decir, con el inicio de un proceso inflamatorio, y también va a ser antioxidante.
al haber pérdida de endotelio, pérdida, o sea, esta disfunción endotelial es un trastorno a nivel endotelial, esta disfunción del endotelio va a activar un proceso, primero de agregación plaquetaria, en un intento de reparación de este daño endotelial. Se van a liberar localmente factores de crecimiento, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, es un factor importante en la génesis de la ateromatosis, y también las sustancias vasoactivas, esto igual que cualquier proceso inflamatorio agudo, donde hay en un primer momento un daño de un tejido, va a ser el mismo mecanismo. Bueno, la principal causa de disfunción endotelial, acá otra vez tenemos lo mismo, este es un vaso normal, digamos, en condiciones estables y sujeto a determinadas agresiones, como es la hiperlipidemia, la hipertensión, tabaquismo, homocisteína, factores hemodinámicos, que son importantes también, por ejemplo, las bifurcaciones vasculares, son áreas donde per se están más expuestos al flujo arterial más turbulento, porque se produce una bifurcación de vasos, entonces esos vasos van a ser más predispuestos a sufrir ateromatosis, ya sea por toxinas, virus o reacciones inmunes. Este endotelio se va a activar, se va a producir este estrés oxidativo, y bueno, esto lo que va a hacer es un aumento de la adhesión de las plaquetas. Estas plaquetas van a provocar también, a través de la liberación de sus factores de crecimiento y a nivel del estímulo de estos vasos endoteliales por expresar sustancias como el VCAM, que si ustedes recuerdan lo que hacía en la inflamación aguda era la adhesión celular a las células endoteliales, eso es el VCAM, entonces se van a empezar a adherir tanto las plaquetas, los monocitos, y van a ingresar a nivel de la íntima vascular. ¿Qué papel van a jugar los lípidos? Los lípidos normalmente son transportados por el torrente sanguíneo y van a estar unidos a apoproteínas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es lo que ya dijimos, el aumento del colesterol ligado a LDL, proteínas de baja densidad, la disminución de las concentraciones de HDL, el HDL recuerden que es el que lo lleva al hígado, al colesterol, y lo saca, digamos, de los órganos periféricos, e incremento de las concentraciones de lipoproteína. Entonces, los lípidos van a seguir un patrón específico de transporte sanguíneo, van a estar ligados a proteínas específicas. Cuando hay mutaciones, digamos, en estas proteínas o en los receptores de estos lípidos, hay dislipoproteinemias. Entonces, los factores de riesgo, otra vez, discúlpenme la reiteración, es el aumento de colesterol LDL, la disminución de HDL y el ascenso de lipoproteínas anómalas. Y nosotros entonces vamos sumando. Tenemos una disfunción endotelial con aumento de colesterol LDL en sangre. Este colesterol se va a depositar a nivel de las paredes endoteliales lesionadas y va a sufrir ciertos cambios conformacionales que van a hacer que se deposite a nivel subintimal. Estos cambios es fundamentalmente la oxidación de este colesterol LDL. ¿Y quién hace esta oxidación? Las especies reactivas del oxígeno, que como ustedes saben van a ser producidas por todas las células que están involucradas en un proceso inflamatorio. Entonces, a ver qué decía acá abajo. ¿Cuál es la fisiopatología? Ay, perdón. Hay una disfunción endotelial, hay acumulación de lipoproteínas en la pared del vaso, siempre en el entorno de que es un individuo con aumento de sus lipoproteínas de baja densidad y con una disfunción endotelial, ¿no?
se va a producir, como vimos, adhesión plaquetaria, adhesión de monocitos al endotelio, y esto va a provocar la migración en la íntima. Estos monocitos, recuerden que como en cualquier proceso inflamatorio crónico, van a diferenciarse hacia macrófagos. Estos macrófagos van a fagocitar los lípidos oxidados y se van a convertir entonces en células espumosas, que no son más que macrófagos con lípidos en su interior. ¿Qué hacen también los macrófagos? Van a liberar citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 1. También va a haber aumento de los linfocitos T, que van a ser atraídos por estos macrófagos, y también van a secretar el TNF, factor de necrosis tumoral, que es otra citoquina. Va a producirse a través de estas, digamos, estas citoquinas van a también reclutar a las células musculares lisas. Estas células musculares lisas van a migrar desde la capa media de los vasos hacia la capa íntima, y van a proliferar también, secundados por factores de crecimiento, van a proliferar dentro de la íntima. Entonces, hay proliferación de células musculares lisas. Estas células musculares lisas también van a tener la capacidad de secretar productos de la matriz extracelular. Entonces, tenemos un proceso inflamatorio que se va a dar primero con un daño endotelial, al cual van a acudir las células inflamatorias, como son los monocitos. Va a haber, por supuesto, también leucocitos polimorfonucleares en un primer momento, va a haber linfocitos T, y va a haber proliferación de células musculares lisas y un fenómeno de pseudo-reparación, porque estas células musculares lisas, como lo hacen los fibroblastos en los fenómenos reparativos, van a producir también sustancias de matriz extracelular. De vez en cuando se me traba. Bueno, esto es un poco lo mismo. La hipercolesterolemia altera directamente la función de las células endoteliales sin que medie ningún otro, por ejemplo, en un individuo con hipercolesterolemia familiar, sin que medie otro factor de riesgo, van a alterar la función de las células endoteliales. Va a haber aumento en la producción local de radicales libres, que ustedes recuerdan que van a acelerar la eliminación del óxido nítrico, que es el vasodilatador. Se amortigua la acción vasodilatadora del óxido nítrico, va a haber acción vasoconstrictora, y esto es lo mismo. Las lipoproteínas se van a acumular dentro de la íntima cuando hay una hiperlipidemia crónica. Y estas LDL van a ser oxidadas por las especies reactivas del oxígeno y van a quedar depositadas formando cristales de colesterol o fagocitadas por los macrófagos formando histiocitos espumosos. Otro de los factores que es importante para la ateromatosis son los factores hemodinámicos. ¿Qué pasa cuando tenemos un vaso normal? El vaso normalmente tiene un flujo laminar, es decir, los elementos de la sangre circulan de manera paralela al endotelio sin alterarlo, con una velocidad constante y obviamente es unidireccional. Las uniones más comunes entre las células endoteliales son uniones adherentes, donde acá aparece esta sustancia que llamamos caderina, que forma las uniones intercelulares y la unión con la matriz y con la membrana basal. ¿Qué pasa cuando hay un flujo sanguíneo turbulento? Cuando hay flujo sanguíneo turbulento va a haber un mayor contacto de los elementos sanguíneos con las células endoteliales y esto va a poder llevar a una disrupción endotelial, a una estimulación del endotelio por agresión de ese flujo turbulento sobre las células endoteliales. Por eso, una de las cosas que sucede es que las primeras etapas de la ateromatosis se van a dar en las arterias donde hay bifurcaciones. Por ejemplo, las carótidas. Es un área que es importante donde se va a producir la ateromatosis. O a nivel de las arterias poplíteas también es un área de bifurcación, o las arterias ilíacas, o en las coronarias. En esos lugares son lugares con mayor propensión a la ateroesclerosis. ¿Y por qué? Porque el flujo va a ser turbulento
y no necesariamente de manera patológica, sino por las características de ese vaso. Profe, Entonces, ¿qué pasa? eso Sí. te quería preguntar. A grandes rasgos, si la placa ateromatosa no ocluye todo el vaso, ¿el flujo turbulento no genera nada? ¿O sí? No, hasta que el flujo turbulento sigue, digamos, contribuyendo a que se siga creciendo, digamos, esa Sí. placa, o que esa placa sea agredida por ese flujo Bien. turbulento. Pero mientras mantenga un diámetro constante esa arteria, para no afectar, digamos, la irrigación crítica del órgano que le toca irrigar, no va a pasar nada. Ah, bien, Lo gracias. importante es cuál sea el grado de obstrucción que genere esa placa. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay pérdida paulatina de la capacidad del endotelio para controlar estas macromoléculas hacia el interior de la pared. ¿Por qué? Porque este endotelio está activado y permite que se filtren ciertas sustancias, se hace más permeable, como el fibrinógeno y las LDL. Al someterse a las células endoteliales a un flujo unidireccional, hay un remodelado que va a ser dinámico. Y va a haber mecanismos de adaptación, por supuesto, a este estrés mecánico, pero siempre, si uno está sometido permanentemente a este trastorno junto con otras alteraciones, como el aumento del colesterol, como la diabetes o como mayor edad, esto puede llegar a dañar esos vasos. Y finalmente la inflamación es otro factor importante en la aterosclerosis. Vimos lo que era la disfunción endotelial, lo que era el aumento de los lípidos, la disfunción del flujo y la inflamación. En condiciones normales, los vasos sanguíneos no van a permitir la adherencia de sustancias ni de células inflamatorias sobre su superficie. Pero ¿qué pasa? Justamente cuando se va a producir esta activación endotelial por diferentes motivos, que son los factores de riesgo, este endotelio va a exponer sustancias, como es el VCAM1, que va a permitir la adherencia de las células inflamatorias al endotelio vascular. Una de las células que se van a adherir firmemente van a ser los monocitos. Los monocitos van a llegar al área subintimal y se van a transformar en macrófagos. Van a fagocitar las lipoproteínas, las principales van a ser las LDL oxidadas, y bueno, si bien acá como dice que en un primer momento esto puede ser protector para las células, cuando crece el tamaño de esa placa, justamente pasa de ser algo protector a ser finalmente un elemento nocivo porque va a producir fenómenos isquémicos por falta de irrigación del tejido al cual corresponde ese vaso. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos? Primero, la disfunción endotelial, que va a ser provocada por los factores de riesgo que ya dijimos, tabaquismo, hiperlipidemia, diabetes. Segundo paso, acumulación de lípidos a nivel de la íntima. Después hay migración de macrófagos y las células del músculo liso al espacio subintimal, conformación de células espumosas y siempre con también estimulación de las células musculares que le van a dar cierto sostén a esa placa ateromatosa. Y esto es un fenómeno que es gradual, o sea, vemos que el primer estadio es la estría grasa, y la estría grasa se va a dar en gente joven. Acá dice a partir de los 20 años, yo creo que en el Robbins dice ya a partir de los 12 años, 10, 12 años, pueden aparecer estas estrías grasas. ¿Que dónde se van a dar? Se van a dar sobre todo en las áreas donde van a estar más expuestos al flujo turbulento arterial, que van a ser en las zonas donde hay bifurcaciones arteriales. ¿Cuál es la diferencia de estas estrías? Estas estrías pueden desaparecer
con el tiempo pueden llegar a desaparecer o retrogradar. En cambio, cuando uno ya tiene una placa teromatosa constituida, si bien puede haber mecanismos para disminuirla, ya es una placa que va a estar constituida, por así decirlo. Entonces, recuerden que es un proceso gradual y que ya desde la niñez se observan las primeras etapas, que es la estría grasa. También esto con qué tiene que ver con la dieta, obviamente. Esta es la imagen, que ustedes creo que la tienen en el libro, de lo que es una estría grasa. Están compuestas entonces por macrófagos espumosos a nivel subendotelial. Fíjense, acá es la aorta, que va a estar cortada de manera longitudinal, y donde vamos a ver estas líneas más claritas, que son las estrías grasas, a niveles de las bifurcaciones, de la bifurcación. O sea, ¿qué es lo primero que pasa? Que el endotelio va a expresar esta molécula de adhesión de las células al endotelio vascular, que es el VCAM, para que se peguen los monocitos y los linfocitos. Este es el primer paso. ¿Y a dónde van a penetrar? Penetran las células endoteliales y van a quedar acá depositados a nivel subendotelial. ¿Cómo es el proceso? Esto sería un primer momento, que es cuando tenemos una estría grasa. A medida que avanza el tiempo y el proceso inflamatorio, vamos a llegar a tener un amplio depósito de colesterol. El área subintimal va a aumentar, digamos, el tamaño de la arteria, va a ocluir la luz y aumentar el espesor, y va a haber también sumada la proliferación de las células musculares lisas que van a migrar desde la capa muscular del vaso hacia el área subintimal, y además de proliferar, van a liberar factores también para producir la matriz extracelular, sumado a los histiocitos espumosos. Esto es lo que se llama el hombro de la placa, que es la unión, digamos, del inicio de la placa con la pared arterial, y esto sería el núcleo adiposo de la placa. Bueno, por ahí estoy siendo redundante, chicos, cualquier cosa. Entonces tenemos el endotelio activado, que ya no va a servir como una barrera, va a permitir que aumente la permeabilidad y que ingresen las LDL hacia el espacio subintimario, teniendo en cuenta que esto puede ser por un aumento de la ingesta o por síndromes genéticos, como mutaciones del receptor de LDL, mutaciones del ApoB, el receptor del LDL. Entonces esto hace que aumente el colesterol LDL, que puede ingresar al área subintimal. Otros factores de riesgo, además de la carga lipídica, la hipertensión arterial y la diabetes. La diabetes por glucosilación del LDL, porque de por sí la diabetes es aumenta, digamos, los niveles de colesterol, LDL antigénico, y es proinflamatorio y va a colaborar con esta disfunción endotelial. ¿Y cómo sería la evolución? Acá tenemos un vaso arterial normal, este esquema está en el libro también. Contamos al principio con una estría grasa, que son los depósitos subintimales de histiocitos espumosos, donde se van a dar en las zonas predispuestas, que son, por ejemplo, la bifurcación de los grandes vasos. Un segundo momento, y que todavía no va a dar síntomas clínicos, esto podemos estar hablando que es presintomático, hasta acá, y acá ya sería sintomático. Acá podríamos hacer un corte alrededor de los 50 años, 45, 50 años. Si este depósito sigue aumentando en cantidad, va a rellenar, digamos, este espacio subintimario, va a haber proliferación tanto de fibroblastos como de células musculares lisas, y se va a producir esta placa fibroadiposa, que tiene mayor obstrucción de la luz, pero que sigue sin llegar a dar complicaciones a ese individuo.
¿Qué pasa cuando se obstruye aún más la luz porque aumenta el depósito? Esta placa, que ya se la llama placa avanzada o placa vulnerable, puede llegar a dar complicaciones importantes a este individuo. ¿Y cuáles serían estas complicaciones? Una de las complicaciones va a ser la estenosis. Cuando la placa ocupa más del 70% de la luz del vaso, va a dar complicaciones isquémicas, y ahí surgen lo que llamamos angina de pecho, que es una isquemia transitoria del corazón, o los ictus cerebrales, cuando hay pequeñas isquemias cerebrales sin llegar a producir un accidente inferiores, tiene que tener una obstrucción muy importante. Es lo que se llama lo van a ver en clínica, pero es el paciente que se le llama el observador de vidrieras. En general van a ser pacientes fumadores, que tienen esta claudicación intermitente. Se le llama mirador de vidrieras porque caminan 20 metros y tienen que parar, entonces como de excusa mirar una vidriera, caminar otros 20 metros y hay que parar por dolor en las piernas, porque uno de los vasos más afectados van a ser los vasos de los miembros inferiores. Los vasos cardíacos, por eso la aterosclerosis va a ser una de las causas principales del infarto de miocardio. Los vasos carotídeos, también una de las causas de accidente cerebrovascular, y los vasos de los miembros inferiores. Todos están constituidos por arterias musculares. Fíjense otra vez acá, como se observa esta neoluz, donde el volumen que queda, y acá debe estar alrededor de un 40% de la luz del vaso, que sería todo esto que rodea. Está como dividido, si bien el ateroma parece estable, porque tiene una importante cubierta fibrosa, sin embargo, probablemente este paciente, la complicación que va a tener, van a ser complicaciones isquémicas secundarias a la obstrucción vascular. Y como lo vemos histológicamente, todo este componente, acá se ve muy bien, es tejido graso, correspondiente a la placa. Y esto es lo que nos queda a nosotros, este fragmentito superior, es lo que nos queda de luz. También tenemos una luz muy, muy disminuida, con el consecuente daño isquémico en el órgano que irriga. Y como les decía antes, en general, estas placas van a terminar también con la calcificación, lo cual hace que estas arterias sean más rígidas y más susceptibles a los cambios secundarios a la hipertensión arterial. Pero encontrar calcificación como un fenómeno de calcificación distrófica es otro de los lugares donde se observan habitualmente en estos pacientes. Creo que es la última. No sé si quieren hacer alguna pregunta, chicos, si tienen alguna duda, si se quedaron mudos porque fue mucho. No, profe, sí. Bastante claro, se entendió bastante. Bueno, es un tema importante porque cuando se hacía de manera presencial, hay un preparado que es de aterosclerosis y que habitualmente se toman los finales, no sé cómo va a seguir eso, pero aterosclerosis no se daba, digamos, en la teórica, creo que es vasculitis, no sé si ya lo habrán visto. Vasculitis es un tema denso también. Dentro de esta unidad, bueno, aterosclerosis, vasculitis y algo de tumores vasculares, que podemos ver alguno la semana que viene, que no son muy complejos, pero bueno, justamente el del examen era un tumor vascular, era un hemangioma, que todos pusieron cualquier cosa, fibroadenoma, fibroma, era un hemangioma, y claramente se veían todas las luces vasculares con relleno hemático. Pero bueno, si quieren lo volveremos a ver cuando hagamos el repaso conjunto de algunos casos la semana que viene, juntando corazón y vascular periférico. ¿Les parece? Sí, bueno, entonces los libero. Nos vemos el martes a la misma hora.
Profe, una consulta. Sí. ¿Solamente se subió el teórico a la PETCO? ¿Van a subir algún otro material o es solamente Sí. eso? Sí, se va a subir, pero como era semana vencida, siempre lo estábamos subiendo hacia el fin de la semana. El teórico siempre se sube antes, que era lo que se hacía cuando era presencial. El teórico se subía la semana anterior y la semana siguiente, ya habiendo visto el teórico, se daban los casos clínicos y la macro y micro. Así que esta semana se va a terminar de subir el resto, a más tardar el sábado. Bien. Buenísimo, listo. Y bueno, la semana que viene es corazón. Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, que tengan buena tarde, que terminen bien el día.